Hola mis queridos Mos, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, de un misterio que tiene que ver con una estrella. La estrella es Betelgeuse, muchos de vosotros lo recordaréis, ¿no? Hace un par de años Betelgeuse empezó a oscurecerse, fijaros que es una de las estrellas más brillantes del firmamento. Empezó a oscurecerse sin un motivo aparente y los astrónomos pensaban que estaba a punto de explotar. La tenemos bastante cerca, esta estrella, con lo cual el espectáculo habría sido brutal. Pero no sucedió, con lo cual queda el misterio de por qué Betelgeuse perdió más de la mitad de su brillo durante 4 meses. Antes de empezar con el tema, quiero mandaros un mensaje de agradecimiento, porque ya somos más de 74.000 Mos, y el número sigue subiendo, gracias a vosotros. Tenemos, como sabéis, el objetivo de llegar a 100.000 y por eso necesitamos que todos aquellos que no os hayáis suscrito todavía, que lo hagáis, que es totalmente gratuito. En los próximos meses queremos llegar a 100.000 y cuando consigamos llegar a los 100.000, el canal entrará en una nueva fase, en una nueva vida, y será todo gracias a vosotros que estáis ahí semana tras semana. Pero vamos ya con el tema. A finales del año 2019, como os decía al principio, los astrónomos se dieron cuenta de que Betelgeuse, una gigante roja, una estrella gigantesca, que es una de las 10 más brillantes de todo el cielo, conocida desde la antigüedad, pues empezaba a perder brillo sin que nadie supiera por qué. Ese oscurecimiento continuó durante noviembre, diciembre y enero y febrero, noviembre y diciembre del 19 y enero y febrero del 2020. Y en febrero de 2020 llegó a un punto en que había perdido ni más ni menos que el 60% de su brillo. Por eso, los astrónomos pensaban que esta estrella, que sabíamos ya que está al final de su vida, pues había llegado el momento y que estaba a punto de estallar, de explotar como una supernova. Al final no fue así, pero Betelgeuse está destinada a explotar como una supernova y cuando lo haga se convertirá en un punto brillantísimo en el cielo, tan brillante que durante varios meses, en plena noche, su brillo será suficiente para que los objetos, los árboles, las farolas, las personas proyecten sombra durante 3 largos meses. Y será un espectáculo sin par, ¿no? Como al final resulta que no explotó, pues los astrónomos están desconcertados, no saben qué es lo que pasó. Hay varias ideas, de las cuales os hablaré ahora mismo, varias teorías, pero no saben muy bien lo que pasó. Antes de pasar a intentar explicar qué es lo que pudo suceder para provocar este comportamiento tan raro en esta estrella tan brillante, vamos a conocer un poco mejor a Betelgeuse, ¿no? Como os he dicho, Betelgeuse es una gigante roja. Es una estrella que está muy cerca, a menos de 700 años luz de distancia, que en términos astronómicos es muy poco, y es enorme. Tiene un diámetro de 900 millones de kilómetros. 900 millones de kilómetros. Fijaros, si cogiéramos a esta estrella y la colocáramos en lugar del Sol, su perímetro llegaría hasta el cinturón de asteroides, es decir, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Eso quiere decir que los planetas interiores, Mercurio, Venus y la Tierra, estarían dentro de la estrella. Así de grande es, ¿no? Es muchísimo más grande que el Sol. Es verdad que nuestro Sol también se va a convertir en una gigante roja, pero a nuestro Sol le falta muchísimo tiempo. Le faltan más de 4.500 millones de años para convertirse en eso, en una gigante roja. Y Betelgeuse, sin embargo, es una estrella muy joven. El Sol, para seguir con la comparación, nació hace 4.500 millones de años, casi 5.000 millones de años, y le quedan casi otros 5.000 de vida hasta que se convierta en una gigante roja y entre en la fase final de su existencia. Pero Betelgeuse se formó hace solo 8 millones y medio de años. 8 millones y medio contra 4.500 millones de años del Sol. Es decir, es una estrella que parece seguir la máxima de vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver. Toda su vida es un suspiro,
va a pasar muy deprisa, muy rápido. Nació como una supergigante azul, un tipo de estrella que es azul porque la cantidad de energía que quema y a la velocidad y al ritmo que lo hace es bestial, es infinitamente mayor que la del Sol, con lo cual, ¿qué hace? Consume todo su combustible muy rápidamente. De hecho, los científicos creen que Betelgeuse, apenas 1 millón de años después de formarse, ya había consumido todo el hidrógeno del que se alimenta su horno nuclear y se había convertido ya en una gigante roja. Se convierte en una gigante roja cuando el Sol, ya os digo que hará lo mismo dentro de muchísimo tiempo, cuando el hidrógeno, que es el combustible principal, se apaga, se termina, entonces el horno nuclear ya no tiene combustible, con lo cual se apaga. Y al apagarse, la gravedad empieza a aplastar la estrella. Como sabéis muy bien, una estrella es el equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Por un lado está la gravedad, que todo tiende a comprimirlo, y por otro lado está la propia fuerza del horno nuclear de la estrella, que al estar encendido empuja hacia afuera y se opone a esa gravedad que aplasta. Cuando se acaba el hidrógeno, el horno se apaga. La gravedad vence, ya no tiene esa fuerza que se opone, con lo cual aplasta la estrella, pero como la estrella es gas, y el gas se sigue calentando y alcanza la temperatura del hidrógeno, que es justamente la estrella, mientras quemaba, perdón, del hidrógeno no, quería decir del helio. La estrella, mientras quema hidrógeno, va fabricando helio. Es decir, lo que va haciendo es fusionando átomos de hidrógeno y el resultado son átomos de helio. Con lo cual, al final, cuando se acaba el hidrógeno, lo que queda es muchísimo helio. Cuando se apaga el horno, porque ya no hay hidrógeno, empieza a comprimir la gravedad, la estrella la comprime, la calienta, alcanza la temperatura de fusión del helio, que son 10 millones de grados, y entonces el horno se vuelve a encender. Cuando eso sucede, la estrella rebota, porque de repente vuelve a tener energía para oponerse a la gravedad, y ¡bum!, y se expande muchísimo y se convierte en una gigante roja. El brillo es distinto porque el hidrógeno y el helio son materiales distintos y brillan, digámoslo así, en colores diferentes. Bueno, repito, nuestro Sol, que se va a convertir en eso, en una gigante roja, lo hará dentro de 4.500 millones de años. Betelgeuse lo va a hacer enseguida. Lo hizo enseguida, lo hizo apenas 1 millón de años después de nacer, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que cuando llegue a esta fase, cuando llega a esta última fase y se agote también el helio de su combustible, la gravedad va a empezar a aplastarla ya casi sin remedio, porque Betelgeuse ahora mismo es tan grande, que incluso con el horno encendido, la energía que el horno nuclear está emitiendo hacia afuera ya no es suficiente para soportar el peso de la estrella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gravedad lo comprime, el núcleo se colapsa, es decir, se aplasta por efecto de la gravedad y hay una explosión gigantesca que es una supernova. Una supernova del tipo 2. En el caso de Betelgeuse va a ser una supernova del tipo 2, que es justamente lo que sucede cuando una estrella ya no genera la energía suficiente como para oponerse a la gravedad y es aplastada por ella. Esto le va a pasar pronto, muy pronto. Y cuando esto pase se convertirá en una supernova que en apenas 1 segundo generará más energía de la que el Sol ha generado o va a generar a lo largo de toda su vida. Tal es el poder. ¿Qué es lo que quedará de Betelgeuse cuando esto suceda? Bueno, pues quedará un núcleo muy denso. Fijaros, una estrella que ahora tiene 900 millones de kilómetros se quedará reducida a una bola de neutrones de no más de 20 kilómetros. O sea, una bola hiperdensa donde una gran parte de la masa de la estrella estará comprimida, casi sin espacio entre los átomos. Y ya sabéis que una cucharadita de esa estrella, de esa sustancia, pesaría como una montaña, y todas sus capas externas, todos los efectos de la explosión formarían una especie de nebulosa, de niebla que se iría expandiendo a lo largo de miles de años. Toda esa nebulosa de gas es lo que después
dará origen, cuando se vuelva a comprimir por efecto de la gravedad en otro punto, a nuevas estrellas con todos los elementos. Así fue como nació el Sol y como nacen muchas estrellas, ¿no? Es decir, las supernovas son la muerte de una estrella, pero dejan los materiales para las siguientes. Los astrónomos y los observadores del cielo llevan viendo supernovas desde hace un montón de tiempo, desde hace miles de años, ¿no? Hay crónicas, por ejemplo, los científicos actuales piensan que la supernova más grande vista por el hombre fue en el año 1005, porque en distintas culturas, en Irak, en Europa, en China, en América, hablan de una súbita luz en el cielo, muy brillante, mucho más brillante que las demás, o sea, lo suficientemente brillante como para que los textos antiguos se refirieran a ella, es decir, llamó la atención, y que duró muchísimos meses. Se ha localizado esa supernova, se ha localizado en el cielo, los remanentes, lo que queda, todavía está expandiéndose esa nube de gas, y resulta que es una supernova que está a 7.000 años luz de distancia. Y fijaros, esta que fue una de las más grandes, hubo otra muy bonita, que fue en el año 1054, que también está recogida en textos de astrónomos chinos, y que también está localizada, que es la famosa nebulosa del Cangrejo. Si lo buscáis en YouTube, bueno, aquí os ponemos la foto. La nebulosa del Cangrejo sigue siendo todo ese material expulsado brillante. Es una imagen preciosa que lo ha hecho el telescopio especial Hubble, una foto preciosa, ¿no? Y esa es los restos de la supernova del año 1054. Pero bueno, estas eran supernovas lejanas. La más brillante, la del año 1005, ya os digo que estaba a 7.000 años luz. Pero es que Betelgeuse, cuando estalle, estará 10 veces más cerca que aquella. Y si aquella ya se vio durante meses y sorprendió a los astrónomos, pues imaginaros lo que va a hacer a solo 700 años luz de distancia. El espectáculo va a ser brutal, absolutamente brutal. Ya os digo que durante meses, de noche, solamente con el brillo intensísimo de ese punto, de esa supernova, de esa estrella que ha explotado de Betelgeuse, después de explotar, será suficiente para proyectar sombras en plena noche durante por lo menos 3 meses. Después, ¿qué pasará? Pues que ese brillo se irá apagando, y Betelgeuse, que hoy es una de las 9 o 10 estrellas más brillantes, que está en la constelación del Arquero, sabéis que parece que está disparando un arco. Bueno, pues Betelgeuse es la estrella que está justo en el hombro del Arquero. Bueno, pues se irá atenuando cada vez más, hasta que deje de ser visible a simple vista, y para verla será imprescindible utilizar un telescopio. Bueno, pues como os digo, en el año 2019, a finales de 2019 y a principios de 2020, Betelgeuse perdió la mayor parte de su brillo. Y los astrónomos desde entonces llevan devanándose los sesos. ¿Qué fue lo que pudo ocurrir? ¿Por qué? Porque si al principio pensaron que es que estaba a punto de estallar, a punto de producirse una supernova, de hecho hubo incluso un anuncio oficial de la NASA diciendo que el estallido, la explosión de Betelgeuse estaba muy próxima, y que todos los telescopios estaban mirando para no perderse ese momento, ¿no? Esa supernova que sería la supernova más cercana a la Tierra nunca registrada. Entonces, en noviembre del 19 empezó a oscurecerse, ese oscurecimiento continuó, y el máximo oscurecimiento, como os he dicho, llegó en febrero del año siguiente, en febrero de 2020, que había perdido el 60%. En la imagen que tenéis ahora en pantalla podréis ver la comparación entre 2019 y 2020. Y si veis en la del 2020, la foto de la derecha, que está claramente más oscura, veréis que la zona inferior derecha, la parte de abajo, está como nublada, ¿vale? Entonces, una de las ideas, una de las teorías que los astrónomos manejaban es que una nube molecular, de estas que después se comprimen y forman nuevas estrellas, pasó por delante de la estrella con respecto a nosotros y, por lo tanto, absorbió parte de su brillo, que ya no llegaba hasta aquí. Pero es que eso
si efectivamente hay una nube de polvo y gas, que es muy común y es muy posible que eso suceda, que esté orbitando de algún modo a esta estrella, pues alguien en los más de 1000 o 1000 y pico años que lleva observándose se habría dado cuenta de un fenómeno parecido, de que una estrella muy brillante de repente era menos brillante, mucho menos. Y eso no tenemos constancia. Y desde luego no tenemos constancia desde que se usan telescopios. También se pensó que algún planeta podría ser responsable de ese oscurecimiento. No un planeta muy gordo, porque cualquier planeta, incluso del tamaño de Júpiter, comparado con Betelgeuse, no sería más que un puntito. Pero un planeta destrozado, hecho fragmentos, hecho añicos por la propia gravedad de la estrella y que formara una especie de nube también que sería la responsable del oscurecimiento. No parece que eso sea probable tampoco. También se pensó en una nube de cometas gigantes. Fijaros, un enjambre de miles y miles de cometas gigantes que de repente pasaran por delante. Pero es que es mucha imaginación, ¿no? O sea, eso no, es difícil de comprobar. Desde luego, procesos internos, procesos nucleares de la propia estrella no parece que sean, ¿no? No parece que esa sea la razón, porque una estrella, el horno nuclear de una estrella no se apaga y se vuelve a encender al cabo de 3 meses. Porque claro, después de este oscurecimiento, que este es el dato importante, después, a partir de febrero de 2020, cuando ya estaba con un 60% menos de brillo y la explosión parecía inminente, ¿qué hizo la estrella? Pues empezó a brillar de nuevo, a aumentar de nuevo su brillo, y hoy estamos aquí y Betelgeuse está, como siempre, con el brillo normal que ha tenido siempre. Se ha recuperado perfectamente. Con lo cual, sea lo que sea que afectó a esta estrella, tuvo que ser un evento externo. Un evento externo. Algo raro, algo que pasó, pero que le vino de fuera. Hay una posibilidad también de que sea algo interno, llamémoslo así, ¿no? Y es que esto se da en el caso de las estrellas que giran muy rápidamente sobre sí mismas, ¿no? Como son nubes de gas, cuando giran muy rápidamente sobre sí mismas tienen como un efecto peonza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se expanden en el ecuador, se hacen como más anchas en el ecuador y por lo tanto se achatan los polos. Digamos que la estrella se abomba. ¿Y eso qué significa? Eso significa que al sufrir este proceso, la distancia entre los polos y el centro es menos que la de entre los 2 puntos ecuatoriales y el centro. Y eso provoca un enfriamiento de la estrella y por tanto una disminución de brillo. ¿Podría ser eso lo que le pasó a Betelgeuse? Pues no, porque Betelgeuse no está girando sobre sí misma a la velocidad suficiente como para que este efecto sea el responsable de su oscurecimiento. Es un efecto que se conoce y se ha visto en otras estrellas que se llama oscurecimiento por gravedad, pero no parece ser el caso de Betelgeuse. Y ahora vamos con la razón por la cual estamos hablando hoy de Betelgeuse 2 años después, y es que acaba de aparecer un nuevo estudio que aventura otra posibilidad. ¿Y si fue un agujero negro errante, un agujero negro de paso, lo que provocó el oscurecimiento de Betelgeuse? ¿Cómo lo habría hecho? Claro, si hubiera pasado demasiado cerca, simplemente habría destrozado a la estrella, la habría absorbido y habría terminado con ella. No debió de pasar lo suficientemente cerca como para hacer eso. Lo que sí pasó es lo suficientemente cerca como para provocar que la estrella, en la parte por donde estaba pasando el agujero negro, se abombara. Es decir, un efecto parecido al que hemos visto con la rotación rápida, un efecto de abombamiento ecuatorial que daría lugar a este fenómeno de oscurecimiento por gravedad. ¿Vale? Es muy probable, porque la gran gravedad del agujero negro tirando de la estrella, pues haría que, como no es más que una bola de gas, haría que la parte más cercana al agujero negro que está pasando, pues se abombara, ¿no? Y entonces es posible que eso produjera un oscurecimiento. Pero los científicos han visto que incluso con esto, incluso si un agujero negro efectivamente errante hubiera pasado en las cercanías de Betelgeuse en el año 2019, el oscurecimiento no habría sido posible llegar hasta el 60%, habría sido mucho menor. Lo que sí podría haber hecho el agujero negro es otra cosa, es provocar
alguna crisis local en la estrella, es decir, romper alguna parte de su masa, de manera que la estrella, aparte de este abombamiento, liberara parte de su masa formando ella misma una nube de materiales de la propia estrella, ¿no?, atraída por el agujero negro. Y la suma de las dos cosas, el abombamiento provocado por el agujero negro más esta liberación de masa, juntas, combinadas, sí que hubieran podido dar lugar a este oscurecimiento del 60%. Así que esa es la nueva idea, la nueva teoría para ese misterioso fenómeno de oscurecimiento que afectó durante 4 meses a Betelgeuse, ¿no?, en el cielo, que ahora mismo está recuperada. Los propios astrónomos, los propios científicos, creen que en el fondo, como se debió de tratar de algo externo, esto del agujero negro lo explica, tiene la capacidad de explicar este oscurecimiento. Es que podría haber sido así, pero también podría no haber sido. Es decir, esto es una explicación plausible, pero no está probada, no está probada. Y ellos mismos dicen que es muy probable que no seamos capaces nunca de saber qué es lo que pasó, qué es lo que realmente pasó. Lo que sí sabemos es que Betelgeuse, de acuerdo, no explotó en 2019 ni a principios de 2020 como se pensaba, pero aún así sigue estando muy cerca de su momento final, de su gran momento. ¿Cuándo va a ser exactamente? Pues no lo sabemos. Sabemos que al final de su vida, justo al final de su vida, se producen una serie de fenómenos en la estrella. Uno de ellos podría ser este oscurecimiento, un oscurecimiento, por eso los científicos pensaron lo que pensaron en 2019 y principios del 20, pero cuando empieza el proceso dura nada, dura muy poco, en unas horas está todo ese momento final hasta que se convierte en supernova y estalla, dura muy poco, pero hasta que llega justamente ese momento, pues no se sabe, puede ser en cualquier momento, desde mañana a dentro de 1000 años. Para la estrella sigue siendo un periodo de tiempo insignificante, sigue siendo instantáneo. Sabemos que Betelgeuse está a punto de explotar, sabemos que se va a convertir en una supernova del tipo 2, sabemos los efectos que va a tener. Por cierto, los que estáis pensando si nos va a hacer daño, si toda esa explosión, esa radiación nos va a afectar de alguna manera, quedaros tranquilos porque no. O sea, hace unos años se hizo un cálculo de cuál es la zona de seguridad alrededor de una supernova y está entre 20 y 50 años luz. Y os recuerdo que Betelgeuse, aunque esté bastante cerca, está a 700 años luz. Es decir, estamos en una zona segura. Si estuviera más cerca, si estuviera entre 20 años luz, por ejemplo, o a 30 años luz, sí que tendríamos que preocuparnos por nuestra seguridad, porque la radiación nos afectaría directamente, atravesaría el campo magnético terrestre y, bueno, podría esterilizar toda la vida que hay en el planeta. Así que recemos para que ninguna estrella mucho más cercana que Betelgeuse se le dé por convertirse en una supernova, ¿no? No parece que ninguna lo esté haciendo. Los científicos saben muy bien las fases que hay que atravesar antes de convertirse en una supernova. Y saben que Betelgeuse está muy cerca, pero que más cerca de Betelgeuse no tenemos ninguna estrella que corra riesgo de convertirse en supernova. La más cercana de todas es la propia Betelgeuse. Y, como os digo, está lo suficientemente lejos como para no hacernos daño. Bueno, un agujero negro de paso, un agujero negro errante. Qué bonita solución, una solución además que funciona sobre el papel, funciona en las simulaciones, funciona en las ecuaciones de los científicos, pero que nunca sabremos si efectivamente pasó o no pasó. Lo que sí sabemos es que las demás explicaciones que se han dado hasta ahora tienen errores, es decir, tienen fallos, no es fácil que se hayan producido. Esta del agujero negro es plausible, es probable, podría haber sido así. No lo sabremos nunca, pero el misterio de Betelgeuse continúa. Y continúa hasta que realmente explote. Yo no sé vosotros qué pensáis. A mí, por un lado, me gustaría que eso fuera relativamente pronto, no sé, en un año, en 6 meses, o sea, poder verlo, poder ver ese espectáculo, ¿no? Sería el mayor espectáculo de luces visto por la humanidad,
por lo menos desde los tiempos en que la humanidad deja testimonios escritos, ¿no? Y por otro lado sería una pena, ¿no? Porque perderíamos una estrella del cielo, ¿no? Esa estrella conocida desde miles de años, desde cientos y cientos de años, más de 1000 años, pues de repente dejaría de estar ahí después de esa traca final, de esos fuegos artificiales cósmicos tan bestiales, ¿no? Y esta es la historia que os quería contar hoy, la historia de Betelgeuse, la estrella que va a morir, que está a punto de morir, pero que todavía parece que se resiste. Y la historia de este misterioso oscurecimiento que hizo pensar a todo el mundo que el momento se acercaba, pero no, debió de ser otra cosa. ¿Cuál? Por ahora no lo sabemos. Así que nos vemos la semana que viene. No os olvidéis de suscribiros los que todavía no estáis suscritos, y nos vemos con los próximos temas y Somos Mo.